la última figura, va a presentar a la iglesia como un ejército, a Cristo como nuestro capitán y a la forma de defenderse de las acechanzas del diablo con la armadura de la fe. Así que, querido Luis, todo tuyo. Muchas gracias por la atención. Cualquier reclamo se lo hacen a él. Bueno, muchas gracias, maestro de la palabra y obispo. Yo soy el hermano Luis. Yo soy el que está sentado al lado de ustedes y a veces me encomiendan alguna tarea para empezar a investigar sobre las cosas que nos pasan, porque no nos pensemos que las cartas apostólicas están escritas solamente para la región donde sucedían los problemas. Por eso yo le voy a invitar, no sé si tengo mucho tiempo, usted hágame una señita, pastor, porque el primero que empiece a decir que tiene hambre, yo me voy y vamos todos ganando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un viaje para situarnos en los acontecimientos, vamos a hacer uso un poquito de la hermenéutica, nos vamos a qué es lo que pasaba con Pablo. Es lo mismo que está pasando en este momento. Las cartas apostólicas no fueron hechas para Éfeso, para Colosas o para la Odisea. ¿Cómo será de viva nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia? ¿O no les pasa a ustedes que cuando vienen al culto, todos venimos con alguna necesidad espiritual diferente? Algunos tenemos problemas matrimoniales, otros tenemos problemas económicos, otros tenemos problemas que no arranca el auto, otros tenemos problemas con que el perrito se subió al árbol y le pedimos al Señor que lo baje, que vengan los bomberos para bajar el perrito que está o el gatito que está en el árbol, ¿no es cierto? Pero fíjense que el milagro ocurre cuando el interlocutor, ya sea pastor o un hermano que está a cargo de la prédica, parece que el Señor nos está hablando en persona por cada uno de los problemas diferentes que tenemos. Esto es lo que pasaba un poco en esa época. ¿Por qué el Señor eligió a una persona que estaba totalmente en contra del cristianismo, que los mataba, que los perseguía? Nunca, yo me hice esa pregunta cuando empecé a investigar sobre el tema. Tenía 12 apóstoles, los cuales, ¿qué pasó? Anda a entender el mensaje de Jesús. Cuando nace Jesucristo, nace como rey, ¿sí? Como rey. Volvamos el tiempo atrás. ¿Qué pasaba con los romanos? Estaban subyugando al pueblo de Israel. Entonces todos los israelitas pensaron de que el Mesías venía para reinar. Entonces me voy a poner en defensor de uno de los apóstoles, pobre, porque no entendió absolutamente nada. Uno de ellos fue, imagínense, yo estoy levantándome como rey, la gente me dice que yo soy el Mesías, que yo soy el rey. Entonces, ¿qué pensó el pobre Judas? Quería ser ministro de Economía del rey de Israel. Entonces, cuando se dio cuenta que todo lo que predicaba el Señor era el amor, no la guerra, no a la violencia, dijo, más sí, quedate vos con el reino del amor, que yo quiero ser ministro de Economía porque yo quiero ser el ministro del reino de Israel. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Por eso también puede ser que el pobre Judas lo haya traicionado por eso. Y nosotros mismos somos los que no entendemos a veces. Y nos creemos que las cartas apostólicas de la palabra de Dios es para venir al culto, tenerla un ratito y dejarla en el armario hasta el próximo domingo. Y eso no es así. No es la finalidad que tenemos los que estamos en el camino, como se llamaba en esa época. Porque esto de cristiano después vendrá una explicación con el tiempo, se lo explicará el pastor, que no eran los cristianos, que si no, eso se empezó a usar como una cargada, como una chanza hacia los cristianos. Realmente eran personas que estaban en el camino, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Él vino a ordenar el gran lío que había en la iglesia, como nos toca después de casi
un montón de años, miles de años, empezar a ver qué es lo que estamos revisando para poder ordenar esto que se transformó en un circo. Nuestras iglesias cristianas, lamentablemente, se han transformado, salvo algunas excepciones que todavía, el caso de esta iglesia, ¿sí?, conservan las tradiciones y le hablan de investigar, porque solamente el conocimiento de la verdad nos hará libres. Muy bien. Hay algunos que, cuando les pregunto, quedan en silencio, porque no se han tomado el trabajo o no están bien pastoreados de aprender sobre la palabra de Dios, que es lo único que importa. Por eso, si ustedes encuentran algo de que lo que haya dicho el maestro de la palabra lo puedan refutar, por favor háganlo, porque si no, nos encontramos con que hay otro que vino a versearnos, a tratar de explicarnos cosas y no entendemos nada. Entonces, ustedes pueden escuchar un montón de predicadores que llenan auditorios, estadios y demás, pero fíjense, fijémonos, ¿sí?, de que no es eso lo que importa, porque los grandes predicadores son los que concentran gente y todo sirve para arrimar a las personas a la salvación, que ya la tenemos en Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que está con ustedes? ¿Quién es el que se pone contento con sus alegrías? ¿Quién llora sus tristezas? ¿Y quién es el apoyo que ustedes tienen a diario? Sus pastores. Sus pastores. Son aquellos que nos invitan para reforzar un poco lo que ellos ya están enseñando de la palabra de Dios, para no dejarnos llevar por los falsos apóstoles, por los falsos profetas. Todo eso que fue en el fundamento, hoy por hoy no hay una jerarquía eclesiástica, ¿sí? No hay una pirámide, ¿sí?, que diga el predicador o el apóstol, fulano de tal, lo vamos a invitar porque la iglesia necesita el avivamiento. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Leer la palabra de Dios, leer la Biblia, que haya abundancia de la palabra de Dios, menos canciones y menos danza y un montón de cosas que han ido cambiando. Bueno, eso pasaba con Pablo en esa época, que vino a ordenar, ¿sí? Tengan en cuenta que él estaba preso. Él estaba preso. Entonces la desesperación por tratar de comunicarle a todas las regiones que estaban en grandes crisis, en grandes problemas, porque había influencia hasta de los gnósticos, había influencias de los griegos y de los romanos con dioses. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que haber un gran ordenador. ¿Y por qué Dios eligió al apóstol Pablo? Porque era un erudito en la palabra. Fíjense, todos habrán leído en alguna oportunidad la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el maligno, por el diablo, y ¿cómo le contesta nuestro Señor al diablo? Escrito está. Escrito está. ¿Cómo? Escrito está. Qué bárbaro, ¿no? Fíjense, nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Amén. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de nombrar las Escrituras? ¿Qué necesidad tenía si Él le decía, anda para allá vos, como dijo Messi en el Mundial? Tomátela de acá, yo soy Dios. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús cuando es tentado? Que si Él, que es Dios, necesitó y citó las Escrituras, ¿quiénes nos creemos que somos nosotros para no leer la Biblia? ¿No les parece que tenemos que leer la Biblia todos los días? Que tenemos que escudriñar en la palabra de Dios, porque si nuestro Señor Jesucristo, siendo autoridad, siendo Dios, reprendió diciéndole, escrito está. Escrito está. Escrito está que debo alabar al Señor con himnos
Salmos. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Escrito está que los profetas y apóstoles fueron en el fundamento. Escrito está que tenemos que sujetarnos a... La mujer se tiene que sujetar al hombre, pero no como creen algunos. Sí, pero también el hombre tiene que ser capaz de dar su vida como hizo Cristo para que su mujer no le falte nada. Cada uno tiene un propósito en la vida, mis hermanos. La armadura de la fe hace una analogía de lo que está pasando y de lo que le está pasando a él. Tenía una persona que no era como ahora, que le ponen una pulsera electrónica a, por ejemplo, a este muchachito elegante, ¿sí? Y lo mandan a la casa. No, a Pablo lo estaban torturando, lo estaban golpeando, lo estaban maltratando por todos lados. ¿Y él qué hace? Ve un soldado romano, que era la fuerza del imperio. Entonces, ¿qué empezó a observar? ¿Cómo podíamos transformar lo que veíamos materialmente y llevarlo a lo espiritual? Que es el trabajo que se tomó el apóstol Pablo para explicarnos esto de la armadura de la fe. Por eso voy a ir precisamente a la armadura de la fe. ¿Qué nos dice la armadura de la fe? Vamos a ir Efesios 6:11 y adelante. 6:11, 18, 17. Dice, Gracias. ya lo tenemos ahí, Sí, sí. Vestidos Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del día. ¿Qué es lo que quiere decir? No nos tomemos una parte solamente, pero para conocer a quién estamos enfrentando, dicen los libros de guerra que para poder enfrentar al enemigo, primero hay que conocerlo. Entonces nosotros tenemos que conocer de qué se trata esta cosa que nos vive molestando. ¿A dónde nos ataca? ¿A dónde más nos duele? ¿Y qué es lo que busca? ¿Busca tu riqueza? ¿Busca tu bienestar? ¿Qué es lo que busca el diablo? Destruir y ponerte en contra de la palabra de Dios y de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no nos armamos y nos ponemos para estar firmes? ¿Qué se me ocurrió a mí cuando yo fui militar, tuve el honor de servir a mi patria, y cuando empecé a pensar sobre lo que era estar firme? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la instrucción, firme era pegar los brazos y juntar las dos piernas. Hay algunos que habrán hecho el servicio militar, otros que son muy jóvenes que no saben ni de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasaba en esa situación? Si yo me pongo firme, estoy debilitando mi estabilidad, ¿no es cierto? Es muy difícil mantenerse firme. Pero en el ejército romano, en las legiones, la firmeza era una posición de defensa donde poníamos un pie adelante, el otro atrás en forma de T y vení volteame. Estábamos preparados, firmes. ¿Y por qué la analogía de lo que les estoy mostrando? Porque si uno no está firme, y volviendo a la espiritualidad, ¿qué quiere decir estar firme contra las acechanzas del diablo? Estar preparado y teniendo la armadura de la fe pronta para repeler al enemigo. Seguimos adelante un poquito más. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos un poquito más. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Volvemos a lo mismo. Las legiones se juntaban uno al lado del otro y no estaban espaciados los legionarios uno del otro. ¿Por qué? Porque era lo que venimos a hacer acá. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? A fortalecernos. ¿Qué buscamos en la iglesia? Este es nuestro campo de entrenamiento de la Legión de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros no venimos ni nos congregamos acá, vamos a estar
desunidos y no nos vamos a poder defender uno del otro. Porque ¿qué pasaba en el ejército? Un soldado caía y el otro lo levantaba. Entonces, hermano, en la fe, no hay uno de nosotros que no necesite a su hermano. Amén. No hay uno de nosotros que pueda estar no solamente sin su hermano, por sobre todas las cosas no puede estar sin Dios. No podemos dejar de congregarnos, debemos estar acá para entrenarnos para cuando venga el día malo. El día malo está a la vuelta de la esquina, ¿sí? A veces se disfraza, a veces toma forma de un polvo blanco que está destruyendo a nuestra juventud, a nuestras personas mayores. Y hay un montón de acechanzas más que tiene el diablo. Y nosotros tenemos la obligación de entrenarnos espiritualmente en la casa de oración, en esta casa de Dios. Y ahora, sostenga a su hermano. ¿Cuántos de nosotros hoy faltaron hermanos? ¿Cuántos de nosotros van a salir de este culto y van a llamar a un hermano a decirle, ¿necesitas algo? ¿Qué te pasó, hermano querido? ¿Puedo serte útil? ¿O cada uno se va porque se enfrían la salsa y hay que poner los fideos? ¿Solamente eso? Entonces, si nosotros no entrenamos en la legión de la fe, no podemos repeler los ataques del enemigo. Seguimos un poquito más adelante. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Uy, esto es bravísimo, ¿no? Ceñid vuestro lomo con la verdad. La verdad dijimos recién que es, conociéndola, la única forma de que vamos a ser libres. Nosotros estamos con la verdad en la mano, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra que está escrita. Entonces nosotros tenemos que estar cada día más aferrados a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Por eso es muy bueno, voy a pasar el aviso comercial, que ustedes, nosotros, estudiemos la palabra de Dios y nosotros venimos de 600 kilómetros a ofrecerles el estudio bíblico. No, Luis, disculpame, pero eso primero hay que hablarlo con el pastor separado. Separado. No podemos pasar. No se puede. No, yo creía que estaba conversando. No, bueno, pero no. igual les pido perdón al pastor, pero el estudio bíblico, ya sea que lo hagan donde lo hagan, es fundamental para mantenernos vivos. ¿Sí? ¿Por qué? Hay iglesias donde se nota que se estudia la Biblia y hay otras iglesias donde no se estudia la Biblia. Entonces tenemos que ceñirnos con la palabra, con la verdad, ¿sí? Y vestirnos Con la coraza de con la coraza de justicia. La coraza. Entre las investigaciones que estuve haciendo, me doy cuenta de que, ¿para qué servía la coraza? En esa época, recién en el 1500 aproximadamente, empezaron a estudiarse el tema de la medicina por los galenos, por toda la gente que empezó a estudiar, pero de qué se trataba el bombeo de la sangre y que la sangre circulaba adentro nuestro. En la época de los romanos, de las legiones, la única forma para saber qué es lo que había vivo, si estaba vivo o estaba muerto, era apoyar el oído sobre el pecho. Entonces ahí se dieron cuenta que en la capacidad torácica algo había en el organismo que emitía un sonido, que son los latidos del corazón. Y fíjense que en Proverbios 4:23, ¿sí? Capítulo 4, versículo 23, dice que hay que guardar ¿qué? El corazón, sobre todo ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Entonces, la coraza es lo que a nosotros nos permite proteger nuestro corazón. Y el corazón no es solamente para nosotros un órgano que bombea la sangre de nuestro cuerpo, sino que también es parte de nuestros sentimientos, de nuestra pasión y de las cosas que son también de Dios, porque abramos el corazón a el amor que Dios nos da a Cristo en cada momento.
Seguimos adelante. La coraza de justicia nos protege el corazón. Calzados. Está muy firme. No, ya ese lo vimos, ese lo vimos. Y calzados los pies Con el apresto del Evangelio. apresto del Evangelio de la paz. Yo, como una persona que está tratando de caminar en Cristo, me pongo a pensar, ¿por qué si nosotros tenemos el Evangelio, lo ubicamos en un lugar al finalizar nuestro cuerpo? Porque a mí se me ocurre, ¿sí? Inconverso, no conozco absolutamente nada de Dios, y yo lo pondría como corona al Evangelio en mi cabeza, ¿verdad? Y sería una cosa lógica, decir, bueno, yo al Evangelio me lo pongo en la cabeza porque es ahí donde yo pienso. No, ahí es donde empezamos con la equivocación. La palabra de Dios, Dios es amor, y por sobre todas las cosas, Dios es humildad. Entonces, si nosotros no nos calzamos con el Evangelio, hay algo fundamental. ¿Qué pasa en estos momentos? Está muy en boga en la prensa, en todos lados, cuando se pierde un niño, cuando se pierde una persona, o cuando hay un acontecimiento o un hecho de sangre, que alguien desaparece. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la policía? Rastros. Huella. Huellas. Exactamente. ¿Y por qué buscan huellas? ¿Y por qué nosotros tenemos que calzarnos con el Evangelio? Porque, hermanos queridos, cuando nosotros salimos de la puerta para afuera, tenemos que dejar huellas por donde pasamos. Entonces, cada uno que nos conoció en la otra vida o que no conoce, nos va a preguntar: ¿qué te pasó, Luis, que cambiaste tanto? Luis, tenés otra cara. Pastor tiene otra cara. Estás radiante. ¿Sos feliz? Y es ahí donde usted le comenta por qué vive. Porque el Señor y el Espíritu Santo está dentro suyo y deja huella por donde pasa un cristiano. Y esa es la obligación que tenemos los cristianos, de dejar huella donde pasamos, para que los demás puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, les cuento un poquito, lo voy a hacer más rápido porque ya se va pasando el tiempo. Los escudos en esa época, ¿sí?, eran aproximadamente de 1,40 metros, 1,20 metros, eran pesados, y los escudos también se podían hacer de uñas, de pezuñas, para proteger a los soldados, ¿cierto? En este caso, los escudos romanos estaban hechos de metal y tenían cuero del lado de adentro. ¿Para qué? Porque ese cuero mojado apagaba el fuego de las flechas que tiraban los enemigos. Bueno, vamos a volver a eso, a la espiritualidad. ¿Qué consideran mis hermanos que son los dardos que nos arroja el enemigo? A ver, si nosotros nos dejamos inundar con el mundo, nos damos cuenta que esos dardos, esas flechas de fuego que arroja el enemigo, son la prensa, son las cosas que nos están haciendo creer que son normales. Por ejemplo, Guandanara, todas estas noticias que nos llega a pensar que lo que ellos están haciendo está bien, porque pasamos más tiempo interiorizándonos de relaciones extramatrimoniales que nos dejan por el piso toda la doctrina que nosotros debemos seguir. Entonces, la acechanza y los dardos que tira el maligno han tomado otra forma en la actualidad y se traducen en política, ¿sí?, porque no van a decir que vivimos en una política digna de ser honrada, ¿sí? No vamos a decir que todas las cosas que pasan nos resbalan. Si nosotros pensamos en algún momento que la misericordia de Dios es tan grande que nos está dando más tiempo antes que se termine esto para poder salvar más almas,
para poder llevarle el mensaje a más almas para salvar. Y es lo que no estamos haciendo. Es lo que no estamos haciendo. Estamos viniendo al culto para estar tranquilos nosotros, pero estamos dejando de lado lo que nosotros debemos hacer, que es predicar el Evangelio. 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos un Dios misericordioso, benevolente, y fíjense que estuve viendo algunas cosas y me di cuenta de que el cerebro es un órgano, ¿no es cierto?, que se puede palpar, se puede estudiar, y existe el electroencefalograma, que es el que te muestra cómo más o menos es y qué función cumple cada hemisferio cerebral, ¿sí? Uno es creativo, el otro es ejecutivo, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que el cerebro lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos palpar y es un órgano. ¿Y cómo será nuestro Señor de generoso que lo protegió con un casco, que es un cubículo óseo donde está el cerebro? ¿No es cierto? Entonces, para que nosotros nuestro cerebro deje de funcionar, hay que pegar un garrotazo muy grande. Entonces habrán oído hablar de lo que es la muerte cerebral, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con la mente? Ah, qué pregunta. ¿Podemos ver la mente? ¿Podemos estudiar la mente? Sí, pero no verlo. Exactamente. Lo que pasa es que nuestra mente es aquella que almacena toda la información. Por eso tengamos en cuenta de la información que nos nutrimos, porque la mente es la que junta toda la información, y el cerebro es donde esta información va guardada. Entonces vendría a ser que el cerebro es la biblioteca donde nosotros almacenamos toda la información, ¿sí? Pero ojo con lo que almacenamos, porque a veces nosotros nos dejamos influenciar tanto, ¿sí? Por eso también en los sueños se van mezclando las cosas, y soñamos cosas que son irracionales, porque los hemisferios se van mezclando. ¿Y qué hacemos? La mente viene a ser la bibliotecaria, ¿sí?, que va a buscar la información del cerebro. Por eso, mis queridos hermanos, ocupemos más el tiempo en cosas de Dios, en cosas que a nosotros sean productivas para nuestra comunidad de fe, para ser cada día mejores. Entonces, protejámonos, aparte de con el cubículo que Dios nos dio, carguémonos el casco de la salvación. Fíjense que hasta ahora, ¿sí? Pase el siguiente, por favor. ¿Y la espada del Espíritu no nos afecta? Ahora está la espada. No, estaba antes. Ahora voy a hablar de la espada. Todas estas partes de la armadura tienen una virtud, ¿sí?, una característica especial, ¿sí? Una es la espada donde el cinturón, donde nos ceñimos, después está el escudo, y por último tenemos la espada de la fe. Hay un tema con respecto a la espada. Yo me voy a rendir ante todos ustedes, porque todos ustedes están armados con la espada. Pero ahora, todas aquellas personas que alguna vez pudimos tener oportunidad de estar en alguna fuerza armada o hicimos el servicio militar, nos enseñaron cómo se maneja una espada. ¿De qué nos sirve la espada si nosotros la tenemos envainada? No. De nada. Entonces nosotros, con la palabra de Dios, que vendría a ser nuestra espada, no sirve de nada que la guardemos y que no la estudiemos. Entonces hay una forma que uno tiene que agarrar la espada. Si usted la agarra con una sola mano, los soldados romanos tenían dos tipos de espada. Una se llamaba espata, de donde viene la palabra espada, y otro galios, ¿sí? Galios era la que llevaban, la que portaban, junto con el cinto, y esa espada tenía una particularidad. Terminaba en punta y tenía filo de los dos
lado. Esa es nuestra espada de la fe, porque esto también nos está diciendo que nosotros debemos salir a atacar con la espada y no quedarnos solamente en defensa. ¿Qué es lo que quiere decir atacar? Cambiar el fusil por la palabra de Dios. Es lo que me pasó a mí. Cuando yo volví de la guerra, decidí cambiar el fusil por la palabra de Dios. Ármese, hermano mío, ármese con la espada de la fe y salga a ganar armas para Cristo. Porque el diablo está acechando, el diablo está en la esquina. Y hace muy poco fuimos a un lugar muy alejado, una iglesita Domínguez, En Entre Ríos. Fernando Domínguez, en Entre Ríos. y le pregunté esto mismo, ¿qué consideraban mis hermanos que era parte de la armadura de la fe? Y una hermana rusa, que no sabía ni leer ni escribir, me dijo la oración. Y sabe, estaba incluida, y yo lo había pasado de largo en la armadura de la fe. ¿Sí? Está Orando en todo tiempo. orar en todo tiempo. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, más que feliz estoy de estar acá. Y ahora viene un favor que les pido a cada uno de ustedes, porque, como les dije, la acechanza del maligno toma diferentes formas. Me han pasado muchas cosas en la vida, y entre esas cosas que me han pasado, estoy pasando un momento difícil, porque el diablo ataca a donde más nos duele, que son nuestros hijos. Seguramente no en esta zona, pero en alguna esquina de esta hermosa ciudad, el diablo tomó forma de polvo blanco y está atacando a nuestros hijos. Y yo sé que lo único que puede salvar a mi hijo es la oración de mis hermanos. Por eso, hermanos queridos, le agradezco a Dios que me haya traído hasta acá, poder decir con mis limitaciones lo que yo pienso sobre Dios y tratar de interpretar lo que Dios hace. Pero por sobre todas las cosas, mi hijo se llama Constantino. Oren para que el Señor toque su corazón y podamos todos calzarnos con la armadura de la fe y salir a vencer al diablo que está en la vuelta de la esquina, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Amén.